continuar, ¿ok? ¿Quieren un videito short? ¿Quieren un videito real cortito y me voy? ¿Sí o no? Si queremos aprender, necesitamos escuchar con un poquito más de detenimiento. Es importante, ¿ok? La razón de que no trato de que el video no sea tan largo es para que el proceso de retención, vamos a llamarlo así, el proceso de almacenamiento de nuestra memoria y retención, que viene siendo retener, el proceso de retención, retener y capturar el mensaje, pues por medio de un video corto se puede capturar y retener un mensaje mucho más efectivo que un mensaje de 1 hora, 2 horas, 4 horas, cuando uno está bien cansado y agotado. Y lo hago por amor a ustedes. Y también por mí, para descansar. Porque yo sé que a muchos de ustedes les gustan las cosas cortitas y rapidito. Yo los conozco, te conozco bien. Vamos a continuar para la gloria del Señor, ¿ok? Bien. Vamos a trabajar ahora la misma palabra griega. La misma palabra griega. Escoger o escogido. Escogido del griego ekleskomai, que yo le estaba hablando en el video 2. En el video 2 yo estaba hablando de eso, ¿ok? Vamos a trabajar de eso, ¿ok? Pero antes de yo trabajar con la palabra griega eklekomai, que es la palabra escogido en el libro de Efesios también, Efesios 1, 4 en adelante, y que también yo les estaba hablando entonces, que en Hechos 13, versículo 48, pues también en algunas versiones bíblicas, en vez de aparecer ordenado, aparece escogido o elegido. Elegido, pero que hace referencia a todo a un orden específico, como yo se lo estaba diciendo, que es la palabra ordenó, ordenado del griego tazo, tazo. Tiene varias implicaciones, varias interpretaciones, pero que aquí tazo indica señalar, especificar en tiempo y en época específico. Y hay que ser justo. Hay que ser justo. ¿No me entiendes? Hay que ser justo en eso. Dios llamó a un pueblo, a una nación, Israel. No es que Dios haga preferencia ni prejuicio. Es que Pablo así lo escribe, le enseña. En el libro de Efesios 2, 11 en adelante. Efesios 2, 11 en adelante. Que los gentiles no estaban en el tiempo donde Dios había llamado al pueblo israelita. Y en el tiempo de Jesús, en su tiempo donde estaban el pueblo israelita y los judíos. Los gentiles no estaban. Por eso es que cuando dice ordenó, se habla de un orden que Dios hizo, comenzando desde Génesis y terminando con el reinado milenial. Ahora muchos dicen, Dios mío, ahora muchas iglesias entienden y dicen que estamos en el reinado milenial. O piensan y muchos dicen y enseñan que el hecho de que haya guerra contra Irak o contra Rusia, o no importa en qué nación sea, no importa. El hecho de que haya 2 o 3 tiempos de guerra, muchos pensamos que ya estamos en el reinado milenial o que estamos en la gran tribulación. Vamos a decirlo así, que ya estamos en la gran tribulación. ¿Ves? Pero no estamos todavía en la gran tribulación. No, todavía no estamos en la gran tribulación. Lo que está ocurriendo hoy en día son principios y dolores. Es un adelanto, pero eso no significa que ya estamos. Y eso es lo que Pablo está enseñando en cuanto a la palabra tazo, tazo, del griego tazo, que es señalar, especificar tiempo y época, donde los judíos en Hechos, bueno, los judíos en el Evangelio según San Juan,
1:11, Evangelio según San Juan 1:11, dice Juan, a lo suyo vino. ¿Quién vino? Pues Cristo. Cristo vino a lo suyo. ¿Quién era lo suyo? Y los judíos, el pueblo de Israel. Ese pueblo israelita y los judíos, ¿verdad? Donde Cristo quería trabajar con ellos para salvarlos, liberarlos. Y no se trata de que Jesús hace preferencia y prejuicio. Es que se trata de orden y tiempo. También se trata de gobierno. Dios establece un gobierno comenzando desde Génesis para gobernar y liderar su propia creación. Y Él pone líderes y gobierno y Dios gobierna entre los líderes. Entre muchos líderes y gobiernos y reyes, Dios como soberano gobierna. Es un gobierno establecido en un orden específico. Entonces, cuando Pablo dice en Gálatas 4, versículo 4, y llegando el tiempo, pues ese tiempo es lo mismo que Pablo está hablando en Gálatas 13, versículo 48. El tiempo donde ya estaba ordenado por Dios, pues ya estaba ordenado por Dios, donde los gentiles iban a ser salvos. Porque hay una causa y un motivo de que muchos judíos, por haber rechazado a Cristo, no todos rechazaron a Cristo, pero Cristo escoge a los gentiles para salvarlos. Y como dice Pablo en Romanos, para provocarle celo a Israel. Así Pablo lo dice. Yo estoy leyendo todo lo que dice la Biblia, no estoy inventando nada, es lo que dice Pablo en Romanos, para provocarle a celo a Israel. Entonces, cuando los gentiles fueron escogidos por salvo, pues fueron salvos por gracia. ¿Ves? Entonces llegó el tiempo en un orden de Dios de que los gentiles puedan ser salvos. ¿Ves? En un orden. Entonces Dios tiene un orden. ¿Cuál es ese orden? Bueno, luego que la iglesia, nosotros, la plenitud de los gentiles, ya salvos, nosotros, ya llega el tiempo de que la plenitud de los gentiles sean salvos. En este tiempo, cuando todos nosotros que éramos gentiles, ahora somos el cuerpo de Cristo por la fe, cuando llega el tiempo de que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Pues subamos nosotros a las nubes, a la presencia de Dios, estar con Cristo para siempre con Él. Pues llega otro tiempo, que ese tiempo ya está ordenado por Dios para que se cumpla, que es el tiempo de la ley y los profetas, para que se cumpla el tiempo de la profecía de Daniel. La profecía de Daniel que tiene que ver con la gran tribulación. Y ese tiempo es un orden que Dios estableció y no se puede cambiar, no se puede modificar. Pero nosotros como iglesia no estamos en ese tiempo, porque ese es un orden que Dios estableció con Israel. Específicamente recae más para Israel, no para nosotros como iglesia. Ves que todo tiene un tiempo y un orden y un espacio. Hay mucho que aprender, ¿verdad que sí? Hay mucho que aprender, incluyéndome a mí para la gloria del Señor. Siempre me incluyo a mí para la gloria del Señor. La gloria del Señor, ¿ok? Voy a trabajar con Efesios 1, 3 en adelante, ¿ok? Pero voy a darle una palabra que es una reflexión bíblica que a mí se me olvidó, pero voy a trabajarla. Y es aquí en esta Biblia, en esta versión, ¿ok? En esta versión. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. ¿Están listos? ¿Están ready? Continuamos. Ya mismo voy para Efesios para trabajar la palabra escogido. Ya mismo. Eclesiastés 3:11 dice Salomón. Sí, se cree que pudo haber sido Salomón el que haya escrito Eclesiastés. Ok, está bien, Salomón. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me encanta.
Esta traducción está bastante bien. En algunas cosas, en algunas enseñanzas, por lo menos. Dios nos da la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Donde en ese pasado, presente y futuro, Dios puso un orden. Un orden. Dios hizo a Adán y a Eva. Después cambió a un tiempo que es el tiempo de Noé, la dispensación de Noé. Dios terminó la dispensación y el tiempo de Noé para colocar otro tiempo y un orden, para que se siga un orden específico, para que se siga ese orden específico. Después de Noé, pues, conocimos también como un ejemplo Abraham. Después conocimos otro tiempo en un orden específico. Se conoce la ley de Moisés. La ley de Moisés. Eso es un orden. Viene después otro orden más, un orden específico que es Cristo en el Nuevo Testamento aquí, Mateo, Marcos y Lucas, que era una continuación del Antiguo Testamento, que muchos no entienden eso. Y cuando Eclesiastés 3:11 dice, cuando yo creo este mundo, todo lo hizo hermoso, además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Luego dice, sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Sin embargo, dice aquí, sin embargo, el hombre tiene su mente limitada para entender su propia creación, que Pablo lo llama en Efesios 1:10, lo llama dispensaciones. En la Reina Valera, ¿ok? Efesios 1:10, pero en la Reina Valera 1960. Porque en otras traducciones no aparece dispensación. ¿Ok? Dispensaciones significa periodo de tiempo donde Dios hace una cosa y lo hace en un orden específico. Cuando nosotros no conocemos el orden de Dios y las dispensaciones y los tiempos, tenemos la tendencia de cometer errores teológicos y acomodar la iglesia en el tiempo de la ley. Y eso es un error gravísimo, gravísimo, porque la iglesia no estaba en el tiempo de la ley. Y a veces nosotros cometemos el error también de colocar la iglesia en el tiempo de la gran tribulación. Y con el hecho de que solamente hay guerra entre Irak, Rusia y Ucrania y aquello y lo otro, ya entendemos que ya estamos en la gran tribulación. Y no es así, porque todavía ese tiempo no ha llegado, porque es un orden específico. Y nosotros de iglesia no podemos alterar y modificar o cambiar el orden y los tiempos. ¿Ok? Por eso es que Pablo dice en Gálatas 4:4, y llegando el tiempo, que es un orden específico donde Cristo vino a redimir a los suyos, que es pues Jesucristo con los apóstoles. Y asimismo, Pablo habla en Hechos 13:48. Los gentiles llegó su tiempo que estaban ordenados para vida eterna. Los que creyeron en Cristo estaban ordenados para vida eterna, según la fe en Cristo. Vamos entonces aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Están listos? Vamos a leerlo aquí mejor. Yo creo que está aquí en esta versión. Vamos a leer en esta versión, ¿ok? En esta versión, ¿ok? Efesios 1, del 3 en adelante. ¿Están listos? Vamos a comenzar para la gloria del Señor. Dice Pablo, demos gracias a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de la creación, o sea, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Escucha bien, presten atención, ¿ok? Escuchen bien. Desde antes de crear Dios el mundo,
Dios nos eligió por medio de ¿quién? De Cristo. Dios escoge y elige para salvación. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios creó todas las cosas. Dios las sabía. Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente y Dios conoce todo tu futuro. Ya todo está hecho en Cristo Jesús. Pero el hombre va a ser salvo por medio de un Salvador, Jesucristo. Fuera de Cristo, nadie es salvo. ¿Ok? Fuera de Cristo. Y esto es bien importante porque una mentalidad calvinista, que yo no trabajo con eso, no me gusta mucho trabajar con lo que llamamos calvinismo, wesleyano, Martín Lutero, wesleyano, no me gusta mucho porque a mí me gusta ser más bíblico. A mí me gusta más ser más bíblico y analizar bien los textos bíblicos también, ¿ok? Más bíblico. Pero muchos de los que se llaman ser calvinistas lo ven diferente, lo ven en el punto de vista de que Dios nos llamó y nos escogió antes de la fundación del mundo, pero no colocan a Cristo. Y eso es muy peligroso, porque es a través de la fe en Cristo donde el hombre va a ser restaurado, liberado, perdonado, justificado y hecho una nueva criatura. Por eso muchas iglesias y muchas personas en la iglesia tienen problemas de restauración, tienen luchas y batallas, porque muchos ministros, pastores, no todos, claro, no todos, algunos, ¿ok? Pero algunos, al creer con esa mentalidad de que Dios me llamó a mí y yo soy elegido, escogido, oh, me siento favorecido, fui escogido para ser pastor o profeta, oh, me siento bien, qué orgulloso, pero tú no fuiste escogido. Tú saliste del mundo pecador, de allá yo te vi, te conocí a ti así, de esta forma, llegaste aquí todo pirado, todo torcido así, lleno de alcohol, con tatuaje, con muchas debilidades, y un profeta dijo que tú eres un pecador, te estabas viviendo, y todavía Dios no ha hecho nada en ti. Dios no está en ti, pero Dios está en mí. Sí, hermanito, Dios está en mí. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios me escogió porque halló en mí algo especial, pero en ti no. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso le hace un daño al cuerpo de Cristo. Porque todos fuimos escogidos con un propósito. Todo. Y la buena obra que Dios empezó en ti y en todos, Él la va a perfeccionar y trabajar. Esa es la mentalidad de un calvinista. Por lo menos yo no trabajo de esa forma. Yo trabajo diferente, que Dios escogió al más débil. Como dice Pablo en Efesios, en Efesios no. En 1 Corintios 1, 26 y 27, donde Pablo dice, escogió a lo vil, a lo necio, a lo despreciable, a lo que no es. ¿Viste? Eso es palabra para nosotros. ¿Por qué dice eso? Bueno, hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. ¿Ok? Necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. Si queremos aprender, necesito tiempo, porque a mí me gusta hacer muchos análisis bíblicos. Y los análisis bíblicos no es lo mismo de uno decir y enseñar ministración. A muchas iglesias lo que les gusta son palabras de ministración, palabras de motivación que te motive, tomando de ejemplo, tomando de ejemplo. Así te dice el Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán, dice el Señor. Ah, qué bien, gloria a Dios. Pero eso no tiene nada que ver con evangelio, no tiene nada que ver con doctrina. Es un mensaje de motivación. Pero más que eso, que es parte del evangelio, no hay problema con eso, yo lo entiendo. Pero yo lo que hago son estudios bíblicos y análisis sintáctico. Estudios bíblicos hasta análisis sintáctico, análisis exegético. O sea, trabajar con la interpretación bíblica. ¿Qué es lo que dice el texto y qué es lo que no dice el texto? Y esto toma tiempo. Luego que tú tienes un conocimiento de interpretación correctamente y conozcamos bien los tiempos, las dispensaciones y conozcamos bien las palabras y tomemos nuestro tiempo, pues entonces ya tú vas a estar más preparada o más preparado para entonces hacer un mensaje general y hacer un mensaje de ministración, porque vas a tener un entendimiento más claro y no vas a cometer tantos errores teológicos,
como muchos cometen errores teológicos en la administración. Yo los he escuchado. ¿Ok? Así que espero que vayan entendiendo todo lo que yo te estoy enseñando. ¿Ok? Dice Pablo aquí, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo. La elección es por medio de Cristo. Tiene que estar Cristo. Esa parte, esa enseñanza dice que yo fui escogido, pero no colocamos a Cristo, es muy peligroso. Una doctrina muy peligrosa, porque la iglesia se concentra en un mensaje distinto. Por ejemplo, cuando ministramos la palabra, esta palabra que muchas iglesias tienen y dicen, tu palabra, tu boca tiene poder, te dice el Señor, te dice Dios. Tu boca tiene poder para tú declarar todo. Y todo lo que tú declares por tu boca, así será. Habla y pide, te dice el Señor. Y tú estás diciendo, así me dice el Señor. Te dice el Señor, pide y te daré. Pide por tu boca. Pide, yo quiero un carro. Yo quiero un avión. Yo quiero una casa grande. Yo quiero dinero. No, ve acá, ve acá. Eso es como dice Pedro, el apóstol Pedro. Ganancia por avaricia. Pedro dice ganancia, pero por avaricia. Eso no es ganancia y gracia, porque tú te lo pediste. No, no es gracia. La gracia es un favor inmerecido. Que tú crees en el Evangelio y lo que está en la palabra tú lo predicas y Dios te añade bendiciones. Pero lo que Dios te añade es bendiciones espirituales primero. Y como resultado, Dios te puede dar un carro, también una casa, un teléfono, claro, porque Dios es Dios y bendice. Pero esa enseñanza que muchos lo dicen, por tu boca tiene poder. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no dice la Biblia. Yo no enseño eso. Yo como pastor, yo no enseño eso. Declara por tu boca y así será. Dice el Señor, todo será tuyo. Por eso muchos hombres tienen tanto casa, piscina, carro, millones de dólares. Ve acá, no se lo diga a nadie. Acá entre nosotros, tú y yo, no se lo diga a nadie. Lo tienes por avaricia, por un espíritu de avaricia. Y cuando tú te sales de la verdad bíblica y empiezas a declarar cosas que no dice la Biblia, tú caes en un espíritu de error, un espíritu de doctrina de error, o un espíritu de demonio, como dice Pablo, espíritu de demonio, de error y de demonio. Y entonces estás teniendo todas las cosas por un espíritu de avaricia. Y tú sabes lo que es avaricia, ¿verdad? Desear todo, menos salvar a la gente. Hay predicadores que no les interesa la salud espiritual de la iglesia. Cuídate, cuídate. ¿Ok? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ok, hermano? ¿Estás entendiendo? Ok, gloria a Dios. Dice Pablo, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Entonces tú dices, no, espérate un momentito. Eso está mal. Eso está mal. ¿Cómo que si viviéramos sin pecado? Cuidado, tranquilo. Lo que hay que interpretar aquí es la palabra pecado, que eso es otro tema aparte. Eso es otro tema, hay que hacer un estudio, un análisis. ¿Verdad? Que yo de mi parte no me paso diciendo sin pecado, sino yo tengo que hacer un estudio, un análisis. Hay que hacer un estudio, un análisis sintáctico, un análisis morfológico, un análisis profundo a lo que dice Pablo sin pecado. Porque todos sabemos que el pecado es la concupiscencia de la carne, está en nosotros. Entonces, si todos sabemos que el pecado de la carne está en nosotros y que tenemos deseos y obras de la carne, entonces, ¿por qué aquí en la Biblia dice que para que estemos sin pecado? Entonces, tenemos que interpretar qué significa aquí la palabra pecado. ¿Qué interpretación tiene aquí la palabra pecado para poderlo interpretar correctamente? Y esto toma tiempo. A menos que ustedes quieran que yo haga un videito short y reels cortito y me voy. ¿Te entiendes? Que yo lo que hago son análisis bíblico para saber lo que dice el texto. Ok, entonces, Pablo dice, para que fuéramos de Él y viviéramos
sin pecado. Aquí está hablando de causa y efecto. Causa y efecto significa que el hombre estaba bajo el pecado, porque si analizamos bien el contexto, la hilación, el hilo, el contexto, Pablo dice en el capítulo 2:1 que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, pero por la gracia fuimos salvos y levantados y tenemos la vida de Cristo. ¿Ve? Entonces, causa significa aquí que la causa es que el hombre estaba en una condición pecaminosa, pero los efectos es los resultados que se va a obtener cuando el pecador cree en Cristo. Un resultado que se obtiene. Y los resultados es que Cristo te va a ver a ti un hombre victorioso, salvo, justificado. Y que el poder del pecado no va a estar en ti. ¿Ves? Porque aquí pecado hace referencia a un poder. El poder del pecado no va a estar en ti. No se hace referencia a lo que llamamos la concupiscencia. No, la concupiscencia es la carne y los deseos están en el cuerpo. En el cuerpo de pecado, como dice Pablo. ¿Ves? Que esto es difícil. Esto hay que estudiar, hermano. Hay que sacar tiempo para esto. ¿Ok? Dice Pablo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos habló tanto que decidió enviar a Jesús, Cristo, para adoptarnos como hijo suyo, para que así había pasado, pues así había pasado a hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos para su gloria, para su grandeza maravillosa de su amor. En la Biblia Reina Valera, pues eso mismo dice para la gloria de su alabanza. El propósito principal de ser salvo para nosotros, la iglesia, es para darle gloria y honra. ¿No me entiendes? No es para que nosotros digamos, yo soy mejor que tú, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo tengo un rango mejor que tuyo, yo tengo una posición. No, el llamado de Dios no se basa en eso. El llamado de Dios se basa en que todos éramos muertos en pecado y Cristo, por su gran amor, decidió rescatar al hombre de la oscuridad, regenerarlo, salvarlo por la fe en Cristo, perdonar sus pecados para que sean libres del poder del pecado. Y el propósito principal es para su gloria y su honra. Soy pastor no es porque yo me lo merezco, es para su gloria y su honra, para su propósito. Soy una vasija santa para su propósito. No soy pastor con otra intención, ¿verdad? Los músicos y cantores son cantores y músicos para su gloria. No son músicos y cantores para cantar el mundo. No es para dedicarle su talento al mundo pagano. Es para la gloria de Él. Todo se inclina a Cristo. Para Él. No he terminado. No he terminado todavía. Todavía no he terminado. Esto toma tiempo. ¿Tú me entiendes? Pero vale la pena. Vale la pena escuchar con detenimiento. Vale la pena porque vamos aprendiendo. Cuando yo hago análisis bíblico es para que vayan todos aprendiendo bien. Porque nosotros no nos podemos quedar dando palabras así al azar. Palabras al azar. Caerán a tu lado 10,000, mas a ti no llegarán, dice el Señor. Ok, está bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Caerán a mi lado 10,000 y 10,000, mas a mí no llegarán. Pues está bien. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pan docible en la tribulación. Y podemos decir muchas palabras bonitas de motivación, pero Dios quiere que tú crezcas y que tú conozcas a Cristo. ¿Quién es Dios? No es como Israel. Israel se quedó dando vuelta en el desierto y lo mismo por su desobediencia. Y el propósito de Dios era rescatarlo de Egipto. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios? Que Israel obedeciera y conociera a Dios y obedeciera. Porque el plan de Dios era cruzar el mar rojo, cruzar el mar rojo y llevarlo por ese camino. Y ese camino, tipológicamente hablando, porque la Biblia habla mucho de tipología y analogía. Y eso es otra cosa que hay que bregar con eso. Sinécdoque, sinécdoque, analogía, tipología, y muchas palabras más que hay que interpretarlas. Y Pablo usa muchas analogías
Y Pablo usa mucho palabras de reflexión, que es lo que llamamos retórico, pensamientos retóricos que apuntan a un pensamiento o apelan a un razonamiento para reflexionar, que no siempre habla doctrina, a veces apunta a un razonamiento humano para razonar. Y todo eso tenemos que comprenderlo. Y eso es lo que yo quiero para ustedes. La interpretación de la Biblia. La interpretación de la Biblia. Que cuando Dios decidió abrir el mar rojo por medio de Moisés y la vara de Moisés para que se abriera, el propósito es llevarlo a la cruz. Porque ese camino de un lado hacia el otro lado representa el camino de la ley del pecado y la muerte para llevarlo al monte Calvario. Esa es la tipología, eso se llama tipología. ¿Ve? Eso se llama estudiar tipología y analogía. ¿Tú me entiendes? Entonces la Biblia hay que aprender a estudiar Biblia y a interpretarlo y a dejarnos de estar escuchando mensajitos Jehová está contigo como poderoso gigante. Y los enemigos que te quieren hacer la vida difícil, Dios los quitará, dice el Señor. No, está bien, eso son palabras de motivación, pero eso no es evangelio, no es doctrina. ¿Entiendes? Bueno, pasamos al próximo mensaje para continuar con Efesios. Continuamos con Efesios. Poquito a poquito llegaremos en el nombre del Señor, ¿ok?